Holitas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Aide y el día de hoy vamos a hablar de esas diferencias que hay entre vivir en España y en Estados Unidos. Muchas personas me preguntan que si hay muchas diferencias, cómo es vivir en los Estados Unidos, que si extraño muchísimo España, y aquí te lo voy a contar todo. Antes de comenzar este video quisiera pedirte un favor, suscríbete y dale like a este video para que yo pueda seguir haciendo videos para este canal. Recuerda que es totalmente gratis para ti y me ayudarías muchísimo. La verdad es que son países totalmente diferentes. Por ejemplo, en España hay que organizarse súper bien con el tema de los gastos, porque recordemos que en España solamente se cobra una vez al mes, que son los primeros 5 días del mes, cobras tu sueldo íntegro, es decir, todo el sueldo completo una sola vez a principio de mes. Entonces allí tienes que administrarte, sacar todos los gastos, pagar todo lo que vas a pagar. Y por supuesto, si no te administras bien, ¿qué va a suceder? Que cuando llegue la mitad del mes no vas a tener nada en el bolsillo para poder afrontar tus gastos en lo que queda del mes. Así que si no administras bien tus gastos, las cuentas te pueden fallar gravemente. Pero como todo, para los buenos administradores también es una ventaja cobrar una sola vez al mes, porque tú dices, tengo que pagar esto y esto y esto. Ya sabes cuáles son los montos de tus facturas, cuáles son tus responsabilidades, es decir, que cuando cobras en el mes apartas cada uno de esos gastos y dices, esto es para pagar esta factura, esto para pagar esta factura. Y por supuesto que tiene su ventaja, porque en ese momento ya tú puedes decir, ok, me quedó esto para hacer tal cosa, o me quedó esta gran proporción de dinero para poder ahorrarla para el fin que tú quieras. En Estados Unidos sí es verdad que se cobra un poco más y que sí tienes dinero todas las semanas, porque aquí te pagan todas las semanas. Eso quiere decir que todos los viernes tú tienes tu chequecito depositado en tu cuenta. Entonces, sí es cierto que tienes dinero todas las semanas, puedes administrarte un poco mejor, o quizás puede ser peor para uno, porque al tener dinero en la cuenta, por supuesto, uno gasta más. Otra cosa que sí me gustaba un poco más en España es el tema de las distancias, porque en España yo salía a 5 minutos tenía, o creo que menos de 5 minutos tenía el supermercado. Lo más lejos que de repente tenía de mi casa era el hospital, a unos 10 o 15 minutos en carro. Pero sí, aquí en Estados Unidos todo es muy lejos. Creo que el supermercado más cercano que tengo, ni siquiera puedo ir caminando, está a unos 10 minutos probablemente de mi casa, pero realmente no voy a ese supermercado porque es uno de los supermercados más caros aquí en Estados Unidos. Entonces, para poder ir a ese supermercado donde nosotros hacemos la compra, tendría que conducir aproximadamente unos 20 minutos quizás para poder llegar allí. Sí es cierto que en España tenía todo súper cerca. Salía de la casa, caminaba, tenía allí una cafetería o un bar, como le decimos allí. A pocos metros también tenía el supermercado. Podía decidir irme en carro o caminando. No tenía las dos alternativas. También tenía la piscina donde yo iba a nadar todos los días. Todo relativamente cerca. Y aquí en Estados Unidos sí que es verdaderamente necesario tener un carro, porque todo queda bastante lejos. A veces uno se quejaba ya por tener que ir de repente a La Coruña 1 hora, y realmente es bastante cerca manejar 1 hora para ir a Coruña, porque aquí casi todo te queda a media hora de distancia. Entonces sí que se ve bastante la diferencia. Aparte, el tráfico es muy distinto, hay muchísimo más tráfico aquí. La mayoría de la gente vive a las afueras de las ciudades más importantes o de las capitales, porque es más económico. Vivir en los suburbios o en las ciudades es muy costoso, entonces la gente se va más a la parte rural, y para estas partes rurales no hay conexiones de transporte público. En cambio, en la ciudad donde yo vivía en España, que era una ciudad relativamente pequeña, que era Lugo,
Sí que había buena conexión del transporte público, aunque no tenía tren. Esta ciudad contaba con un buen servicio de autobuses que trabajaban todo el día, entonces no era necesario tener coche, aunque tenía coche, pero como lo dije, no era necesario porque podías acceder a todo por el transporte público o simplemente podría irme caminando a cualquier lugar, que aquí en Estados Unidos no es el caso. El tema del empleo aquí en Estados Unidos, sin dudas, me parece que en este país hay muchísimas más oportunidades dependiendo de tus aptitudes, tus conocimientos y tus estudios, a diferencia de España. Como dicen por allí, este es el país de los sueños y si tú trabajas duro, puedes conseguir todo lo que tú quieras. Y es cierto. Siento que en España no tienes las oportunidades profesionales que hay aquí. Recuerdo que en una ocasión yo apliqué para un trabajo como recepcionista en España y resulta que me llamaron para trabajar como limpieza de ese hotel. Y por supuesto, como lo necesitaba, fui a trabajar de limpieza en ese hotel. Pero adivinen qué. Resulta que en muchas ocasiones me llamaron a mí, a la persona de limpieza, para que pudiera hablar con huéspedes porque no les entendían cuando hablaban inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que no me dieron el trabajo de recepcionista porque no tenía un título de que hablaba inglés, pero sí estaba graduada ya, había homologado mis estudios y todo en España, pero por el simple hecho de no tener un certificado que dijera que yo estaba certificada como que realmente hablaba inglés, no me dieron el empleo, pero esas personas que estaban allí trabajando tenían quizás el certificado, porque a mí no me dieron el empleo, quizás tenían el certificado y pues no tenían esa competencia como tal o esa aptitud como tal para poder desempeñar ese trabajo y me llamaban a mí para que hablara con los huéspedes. Llamaban a la chica de la limpieza para que hablara con los huéspedes en inglés, pero no pudieron darme el trabajo como recepcionista. Y quizás así muchas cosas. También trabajé en otro lugar donde sí había aplicado para ese trabajo, pero mis compañeras eran profesionales y pues trabajaban de limpieza también igual que yo. Así que, bueno, ahí está un poco el tema de las oportunidades laborales allá y aquí. Con respecto a las casas y los espacios de estacionamiento, por supuesto, aquí en Estados Unidos es muchísimo más grande. Empecemos por los estacionamientos. Yo creo que aquí en Estados Unidos primero piensan en hacer un estacionamiento lo suficientemente grande para un proyecto que tengan en mente y después piensan en cómo desarrollar ese proyecto, sinceramente. Porque los estacionamientos aquí en Estados Unidos son hiper grandes. A diferencia de España, que los estacionamientos son muy pequeños y limitados. Recuerdo vivir en España y no ir o no asistir a ciertos lugares por el tema del estacionamiento, porque es bastante engorroso llegar y pasar una hora o perder una hora buscando estacionamiento para poder encontrarte con alguien en un lugar o ir a disfrutar de algún lugar en la ciudad. Entonces prefería ir a otros lugares o no frecuentar ciertos lugares por este tema. La diferencia de aquí en Estados Unidos que los estacionamientos abundan por todos lados. Y con el tema de la vivienda o de las casas, aquí en Estados Unidos las casas son súper grandes, muy inmensas, a comparación de España. Lo que podría ser una casa normal aquí en Estados Unidos, para España quizás sea una casa incomparable. Pero sí es verdad que tengo que decir que el tema de los apartamentos aquí en Estados Unidos me parece que está en la misma posición que en España, porque en España yo vivía en un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, sala y comedor, y aquí los apartamentos creo que son de las mismas dimensiones, tienen el mismo espacio. Así que creo que aquí en Estados Unidos y en España está a la par el tema de los apartamentos por lo menos. Si te ha gustado ese video, dale like, comenta, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.